Hola, soy el pastor Guillermo. Solamente te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana hay temas nuevos. Te pido, por favor, si te gusta, manita arriba, dale like y sobre todas las cosas, activa la campanita para que cada nuevo tema te notifique. También te invito, si tú crees que es de bendición cada tema que escuchas, compártelo con otro. Nuestros temas están 100% complementados en la palabra de Dios e inspirados por Dios. Que Dios te bendiga y a continuación escucha el siguiente tema. Verso 17. Si usted trae Biblia, ábrala. Si no trae Biblia, vea las pantallas, ahí va a aparecer el versículo. Póngale mucha atención lo que yo le decía. Mire lo que dice. Pero las parteras, ¿qué dice ahí? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida. ¿A quiénes? A los niños. Verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Verso 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Verso 20. Y Dios hizo bien, vea lo que dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran ¿qué? Ponga la primera observación. Vemos aquí que dice la Biblia, oiga lo que sirve, que realmente cuando ellas temieron a Dios, las llevó a obedecer a Dios. Usted va a recordar la orden. El faraón mandó a llamar a las parteras y les dijo: miren, de aquí en adelante, todo niño que nazca de los hebreos, si es niño, mátenlo. Y si es niña, déjenla vivir. Así dijo el faraón, ¿va? Dijo, pero si es niño, por aquí nace, mátenlo. Y dice entonces, oígalo decir, entonces dice que las parteras, oígalo decir, las parteras temieron a Dios y no obedecieron lo que Él les había dicho. Ellos vieron que eran niños y los dejaban vivir. Pero vea lo que le quiero decir. La consecuencia o los beneficios o los resultados como consecuencia de temer a Dios. Verso 20 que dice, ¿y Dios hizo qué? Bien a las parteras. O sea, Dios les hizo un bien. Realmente lo que Dios quiere, la misma Biblia en el libro de Jeremías dice que Dios quiere un bien para nosotros, no un mal. Pastor, entonces, ¿por qué a veces vivimos o pasamos por ciertas situaciones? Yo quiero decirle algo. Gran parte de las cosas a veces que vivimos malas o adversas tiene dos cosas que ver. Una son consecuencias de nuestros frutos, de nuestros actos. ¿Sí me explico? Muchas veces son consecuencias de malas decisiones, de cosas que hemos hecho nosotros. Ahorita le voy a enseñar un ejemplo, por ejemplo, David. Aún siendo David, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún siendo conforme al corazón de Dios, oiga lo que le voy a decir, aún siendo conforme al corazón de Dios, descubrimos y nos damos cuenta que realmente David se equivocó. Y muchos de nosotros nos hemos equivocado y a veces queremos regresar el tiempo, pero ahorita vamos a verlo. Pero le decía yo, muchas veces los males los vivimos. ¿Por qué? Porque a veces son consecuencias. Pero en el otro caso, Dios los permite para que a través de las cosas malas nosotros aprendamos, maduremos, crezcamos aún en la fe. ¿Por qué? Mire, yo le he dicho una cosa, mucha gente puede decir que ama a Dios cuando todo le va bien, pero cuando las cosas están difíciles y cuando las cosas les van mal y cuando las cosas no le salen, ahí es cuando a veces gente se enoja con Dios, flaquea, se desanima y dice, no, ¿yo para qué voy a seguir? Si de qué sirve, que no, de nada me sirve que yo sea cristiano, si mira, me va peor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver y descubrir que Dios aún permite las cosas malas porque Él quiere que nosotros aprendamos y crezcamos ¿en dónde? En la fe, en la fe. ¿No es cierto? Entonces yo me doy cuenta que ahí dice, y Dios hizo, ¿qué dijo? Un bien. Realmente el ser temerosos de Dios siempre va a traer un bien para nuestras vidas. ¿Sí me explico? Póngale mucha atención. Dios, los planes de Dios es que siempre nos vaya bien. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Y vamos a ver, en el libro de Jeremías, en el capítulo 27, a ver,
verso 29, verso 11, por favor. Capítulo 29, versículo 11 de Jeremías. Mire lo que dice. Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de ¿qué? De vosotros. Dios tiene un plan y Dios tiene un pensamiento para cada uno de ¿qué? De nosotros. Somos millones, oiga, somos millones en el mundo, pero aún siendo millones, Dios tiene un plan preciso. No es el mismo plan que Dios tiene para él que para el que tiene de él. Ni el mismo plan que tiene para él, ni para el que tiene para ella. Son planes diferentes. Pero siempre los planes de Dios dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? Entonces dice, cuando ellas temieron a Dios, ¿Dios les hizo qué? Bien. Para que te vaya bien, ¿qué necesitas entonces? Temer a Dios. Pero, pastor, ¿por qué me estará yendo mal? Vuelvo a repetir, tenemos que observar, tenemos que analizar, tenemos que mirar nuestras vidas y pensar qué he hecho mal. Porque yo le dije, puede ser que a lo mejor es consecuencia de una mala decisión o consecuencia de algo incorrecto que hemos hecho. Entonces, pensamientos de paz y no de mal, para darles o daros el fin que esperáis. Realmente Dios, vuelvo a repetir, quiero que me vaya bien, nosotros necesitamos ser gente que temerosa de Dios. Definitivamente tenemos que ser temerosos de Dios, ¿no es cierto? Y darnos cuenta, ¿no es cierto? Que el ser temeroso de Dios no es tenerle miedo a Dios. Estoy buscando un versículo para enseñarle, no creo que estoy chateando, pero le quiero decir algo que es importante, que nosotros necesitamos descubrir, es que Dios siempre tiene un plan para nosotros, bueno, y que nosotros necesitamos aferrarnos a la fe por eso. La Biblia dice en 1 Corintios que todos nosotros es por fe. Yo le vuelvo a repetir, yo sé que ninguno de ustedes tiene un título en su casa, o un diploma, o un certificado, una constancia de salvación. Pero usted sabe que es algo, ¿por qué? Por fe nada más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, si usted tuviera, ya le di un título, Carlitos Gaitán, eres salvo por el resto de tu vida. No, o sea, no existe ese papel. Él lo cree solamente que por fe y a través de tus conductas y a través de tus acciones, tú sabes que eres salvo. ¿No es cierto? Porque si él dice, yo ya soy salvo y hago lo que quiero, pues entonces no. ¿Me explico? Entonces realmente, vamos a ver algo. Vamos a ver el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 2. ¿Ok? Y vamos a encontrarnos, oiga, decir, realmente hombres temerosos de Dios y que realmente, vuelvo a repetir, tiene que traer beneficios, bendiciones a nuestras vidas. El libro de Nehemías, capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer versículo 1 y 2, ¿le parece? Dice, luego, a ver, ahí lo tienes. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas. Verso 2. Mandé a mi hermano, ¿qué dice? A ver si alguien me ayuda con su diccionario a buscarme el nombre de Hanani, la traducción, y ve lo que dice. Mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad. ¿Y qué dice? Temeroso de Dios. Y temerosos de Dios más que muchos. O sea, si voy a decir algo, por ejemplo, imaginemos que todos los que estamos aquí de este lado, todos los que están de este lado son temerosos de Dios, pero dice, pero él, Hanani o Anani, era más temeroso que todos los demás. Aquí me pusieron bondadoso, es lo que significa Hanani. ¿Y en este diccionario? No viene aquí, no. Amable, gracias. ¿Amable? Bueno, vamos a ver porque ¿cómo me doy cuenta? Mire, ¿cómo me doy cuenta de alguien que es temeroso de Dios? Dice, soy temeroso de Dios. Soy temeroso de Tú Dios. dices, soy temeroso de Dios. Soy temeroso de Dios. Realmente ellos lo pueden decir, pero ahora falta que ¿qué? Que lo demuestren, que lo reflejen. Porque la gente puede decir que teme a Dios. ¿No es cierto? Toda la gente dice, yo creo en Dios, yo soy temeroso de Dios. Sí, pero ahora falta que tú lo reflejes. Entonces veo que un hombre temeroso de Dios dice que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Aunque es lo mismo, son dos, pero uno es Anani y el otro es Ananías. ¿Sí? ¿Pero qué significa Hanani? Bondadoso,
Benigno quiere decir bueno, ¿no? ¿Misericordioso? Y hoy me dijeron otro, ¿no? Gracioso. Agraciados, más bien, ándale, porque gracioso suena como chistoso. Ahora, póngale mucha atención. ¿Cómo me doy cuenta de una persona que realmente es temerosa de Dios? ¿Porque lo dice? No, por sus acciones. ¿Cómo tendrían que ser sus acciones? Alguien que es misericordioso, alguien que es bondadoso, alguien que es bueno, que es amable, incluso pues es amable, sí es cierto. ¿Alguien que es qué? A veces pensamos que la amabilidad viene por educación. Y yo le diría, más que por educación, también es por ser temeroso de Dios. De verdad que sí, ¿eh? Entonces, sí, no quiero decir usted que sea un maleducado y sea usted amable. Pero usted va a ser más amable que por educado, porque usted tiene a Cristo en su corazón y usted es temeroso de Dios, por eso usted es amable, más que por educado. También no quiere decir que por eso no sea bien educado. Sea bien educado. Pero realmente, vuelvo a repetir, una de las características que me doy cuenta de alguien temeroso de Dios es por sus acciones. Porque es una persona que es ¿qué? Bondadoso, bueno. Juanito me dijo, benigno, bondadoso, misericordioso, amable. ¿Y cómo dijiste? Gracioso. Agraciado, habíamos dicho agraciado, ¿no? Cae bien, tiene gracia para caer. ¿No es cierto? Sí le ha tocado ver gente que cae muy bien, pero también hay gente que le cae muy mal a veces, ¿no? ¿Verdad que sí? Y que a veces ni siquiera lo ha tratado. A veces nomás dice, no sé, no me ha hecho nada, no sé, pero como que me cae mal. O como que se ve que es medio enojón, así se le ve, ¿no es cierto? Porque no tienen a veces gracia para caer bien, quiero decir, en ese sentido. Entonces yo vuelvo a repetir, el decir soy temeroso de Dios es muy fácil, pero lo más importante es que reflejarlo. Ahora, si tú eres temeroso de Dios, hay un beneficio. Dios siempre te va a hacer el bien. Acuérdese, por cuanto temieron a Jehová, Dios les hizo ¿qué? El bien. Y vuelvo a repetir, según Jeremías, nos dice que realmente la voluntad de Dios no es que nos vaya mal. Realmente la voluntad de Dios es que siempre estemos bien, que nos vaya bien, que estemos bien. Esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros nos salimos de esa gracia. Muchas veces nosotros nos salimos, ¿por qué? Porque realmente el ser temeroso de Dios es un hilo muy pequeño. En el que cuando tú estás en el momento dices, lo hago, no lo hago, y de momento dices, bueno, lo hago, y pum, te equivocaste, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a ver, yo le decía con David. Vamos a ver otro. Vamos a Job, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Ok, ¿qué dice? Vea lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Vamos a ver otro entonces. Job. Vemos que Job también es ¿qué? Temeroso. ¿No es cierto? Es otro hombre que encontramos con el que en la misma Biblia nos diga que era temeroso de Dios. Vuelvo a repetir, ¿cómo me voy a descubrir yo que una persona realmente es temerosa de Dios? No es por lo que ella diga. Realmente es por su conducta diaria, por su forma de ser hacia los demás, porque es amable, porque es bueno, porque es misericordioso. Pero aquí en el caso de Job, yo le podría decir algo. Mire, todos no sabemos la historia de Job. ¿No es cierto? En el mismo día perdió todo. Perdió no uno. ¿Cuántos hijos perdió? 10. 10 hijos. O sea, si se muere un hijo nuestro, ¿nos duele? Ahora imagínense que se le mueran los 10. En el mismo día. Segundo, voy a decir, perdió sus riquezas. ¿No es cierto? Todo lo perdió. Bueno, hubo algo que no perdió, la esposa. ¿Verdad que no? La esposa. ¿No es cierto? Yo no sé si Dios quería tratar con él a través dejándole la esposa, ¿va? No, porque usted va a recordar que pasó el tiempo. Y luego dice que Job ahí clamaba, Dios mío, ayúdame. ¿Y qué le dijo la esposa cuando lo vio? Dijo, todavía sigues guardando, ¿y cómo le dijo? Tu integridad. Sí, búscamelo, por favor, cuando dice.
Dice, ¿aún mantienes tu integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. ¿No es cierto? Ya, ¿para qué quería yo un enemigo? Con mi esposa tenía yo más que suficiente. Bueno, si fuera la Jovita, ¿va? No, no. No, porque como no dice su nombre, y él era Job, entonces Jovita, ¿va? ¿Verdad que sí? 1.9. A ver, dame el 1.9. A ver, ¿qué dice? No, no es 1.9. ¿Uno o dos? Capítulo. 2.9. Miren, aconteció que otro día, me cambia, ¿verdad? Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le dice? Maldice a Dios y muérete. Ahí está un ejemplo de que él es temeroso. Esto se llama integridad. ¿No es cierto? Porque le dice, aún mantienes tu integridad, aún sigues teniendo temor de Dios, aún lo sigues honrando, aún lo sigues respetando, después de todo lo que te ha ido mal, después de todo lo que te ha pasado, aún todavía te sientes con ganas de seguirle temiendo. O sea, en otras palabras es lo que le está diciendo. ¿No es cierto? Y ahora, pero espérame, porque me estoy adelantando algo. ¿No es cierto? Y yo le vuelvo a repetir. Vamos nosotros al 1.1 porque me viene un versículo, una palabra importante. Dice, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice? Y apartado del Esa es una de las cosas también que nosotros tenemos que resaltar. Un hombre temeroso de Dios, aparte de ser íntegro, también es que se aparta. Aparta. Ahora voy. ¿Qué podríamos llamar mal? Porque a lo mejor lo que es malo para mí yo no sea malo. ¿No es cierto? Mucha gente dice, es que para mí no es malo, yo por eso lo hago. Porque conforme a su conducta, o conforme a su vista, o conforme a sus ideas, conforme a su manera de pensar, él no lo ve mal. Tal vez lo que realmente es malo. Pero yo me doy cuenta que un hombre temeroso de Dios realmente se aparta del mal. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es entonces? ¿O qué sería para decir, tú eres temeroso de Dios, apártate del mal? ¿De qué te tendrías que apartar? Todo lo que va en contra. ¿Pero como qué? Por eso es lo que voy a decir, porque yo podría decir que a lo mejor no es malo. Una sería las obras de la carne. Sí, es correcto. Mire, hay gente que incluso a mí me ha dicho, por ejemplo, la Biblia no dice, por ejemplo, de fumar. O sea, realmente la Biblia no dice no fumes. Y me dice, entonces yo lo voy a hacer porque no le hago mal a nadie, por decirlo así. Pero nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando habla Pablo del templo, dice que el que destruye el templo de Dios, ¿será que sí? Entonces realmente yo tengo que cuidar mi vida porque mi vida, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Y tengo que observar y darme cuenta que realmente este templo lo tengo que cuidar. ¿No es verdad? Pero bueno, ahora nos damos cuenta que realmente un hombre temeroso de Dios se aparta siempre del mal. Que aunque los demás te digan, hay que hacer esto, hay que hacer... O sea, tú dices, no, yo simplemente va en contra de lo que realmente nosotros estamos creyendo en Dios o de lo que estamos esperando en Dios. Vuelvo a repetir, mire, si ese es un ejemplo, si las parteras hubieran obedecido al faraón, entre comillas, estaban bien. ¿Por qué? Porque se estaban sujetando, se estaban sometiendo. ¿O no dice así? ¿El faraón no era su autoridad? ¿Y no la Biblia dice sujétense a sus autoridades? ¿Pero se los obedecieron? No, nunca obedecieron. Porque para ellos decía, primero está Dios que el faraón. ¿No es cierto? Entonces hay cosas que a lo mejor tú digas, tal vez a la gente le parezca bien o no le parezca mal, pero primero está Dios antes que yo pueda hacer lo que voy a hacer. ¿No es cierto? Y entonces eso es lo que nos va dando a nosotros realmente el entendimiento. Ahorita me llama mucho la atención cuando dice que David, porque como yo le decía, que David realmente ayunó, ¿cuándo? Cuando realmente él fue descubierto de lo que había hecho mal. A ver, vamos a verlo, a ver, permítame. A ver. Déjeme ver. En 2 de Samuel, capítulo 12.
¿Ya lo tiene? Vamos a verlo. Capítulo 12. ¿Qué le parece? Empezamos desde el verso 1. ¿Ya lo tiene? Vea todo el contexto para que lo podamos entender. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro era pobre. Usted sabe toda esa historia, ¿se acuerda? Dice que entonces, oiga lo que voy a decirle. ¿Quién tenía que hacer el juicio? El rey, que era David. David se sentó en su trono y dijo, a ver, tráiganme los asuntos que hay que resolver este día. Y entró el profeta Natán. Tú eres el rey, ¿sí? Dime qué vamos a hacer hoy. Había un hombre rico y uno pobre. Verso 2. Dale, verso 2. El rico, ¿qué dice? Tenía numerosas ovejas y vacas. Verso 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces, ahí rápido, David ya no dejó que le terminaran de contar el caso. Él se enoja y se para corriendo y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte. Es que si lo comparamos con Crónicas, realmente hay mucha diferencia. Pero voy a contar. David no deja que se acabe de contarle el caso. Y él se para y dice, bueno, ya sé, como el rico abusó del pobre, el rico es digno de muerte. Verso 6, ¿no? Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? ¿No era qué? No era temeroso. ¿Sí me expliqué? Una persona que es misericordiosa es una persona que es temeroso de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y él dijo, él no actuó o no tuvo misericordia, actuó sin temor de Dios. Actuó sin temor de Dios. Vea las consecuencias que van a venir. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿No dijo así? Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de ¿quién? Verso 8. Perdón, el diccionario. A ver, verso 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho ¿qué? Mucho más. Verso 9. Dice así. ¿Por qué? Le hace una pregunta. ¿Por qué pues tuviste en poco? ¿Qué dijo? En otras palabras, ¿por qué no temiste? Porque un hombre temeroso de Dios obedece la palabra que habíamos dicho. ¿No es cierto? ¿Se acuerda de Job? Mire, realmente yo oí que cuando estaba escribiendo de Job, me dijeron, yo le había dado una cachetada a la señora, a la esposa. Hoy que dijeron alguien, sí dijo por aquí hoy que dijeron. Entonces yo le voy a decir algo. ¿Realmente una persona le puede decir que es temeroso de Dios? Mire, otra persona en ese actuar sí le hubiera dado a la señora. Pero un hombre temeroso de Dios no hace eso. Respeta a su mujer y a su esposa. ¿Sí o no es verdad? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese ¿qué? Un hombre que no es temeroso de Dios menosprecia y desprecia a Dios. Ah, bueno, es que Dios dice eso, pero yo voy a hacer esto. Hay gente que así hace. Incluso ayer en la reunión de ayer fue lo que yo enseñaba. Y yo en la reunión de ayer fue que se acuerdan que yo les decía, muchas veces decimos que amamos a Dios, pero terminamos haciendo ¿qué? Nuestra voluntad.
O sea, Jesús mismo decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y muchas veces nosotros sí terminamos haciendo ¿qué? Yo no quiero que hagas, por ejemplo, Dios dice, yo no quiero que te cases con ella. Y dices, no, bueno, eso es lo que tú dices, pero yo sí quiero casarme porque a mí me gusta. Es un ejemplo. ¿No es verdad? Estoy hablando de algo. Digo porque cuando se trata del amor, todo el mundo es desobediente. Sí, de verdad, porque aunque no le ha pasado que los papás le dicen, mira hijo, mira hija, ese hombre no te conviene. Y que dice, es que tú lo dices porque te cae mal, pero es bien buena gente. Al hijo le dicen, mira hijo, esa muchacha no te conviene. No te decía así tu mamá, no te cases, que le dices, es diferente. Sí, porque te pega, pues es diferente. Yo la cambio. ¿No es cierto? Y realmente nos podemos dar cuenta que realmente terminamos menospreciando, y fue lo que le dijo. Mire, por lo cual ahora no se apartaré jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Cómo reflejamos que nosotros somos temerosos? Cuando obedecemos, aunque no nos agrada a veces, obedecemos y aceptamos la voluntad de Dios. Tú la tienes a veces que aceptar. Si no la aceptas y haces lo contrario, es que realmente tú puedes decir con tus labios que sí amas a Dios, que sí eres temeroso de Dios, pero en realidad no lo eres. ¿Verdad que sí? Es algo tan sencillo, porque yo le decía, pareciera, a ver, ¿dónde está lo malo? Porque dice que es apartado del mal. Y eso no lo consideramos como malo. Lo malo lo consideramos como robar, matar, pecar, adulterar, fornicar. Como eso, tal vez, es lo que consideramos como malo. Pero el no obedecer a Dios en el sentido cuando Dios te está diciendo algo, también es malo. ¿No es cierto? Ahora, usted va a recordar, todo este caso, ¿a qué se refirió? Que David vio una mujer. Un día se asomó ahí por la ventana David, y desde su palacio, imagínese, hacia alto. Y vio que allá en el pueblo había una mujer que se estaba bañando. No sé cómo se bañaba, porque estaba en el patio. ¿Qué onda? Y la vio y mandó a preguntar, ¿quién es ella? Ah, es la esposa de Urías. ¿No es cierto? ¿Y Urías dónde está? Dijo, en tu ejército. Él es soldado en tu ejército. Dijo, entonces, ¿y Urías dónde está? No, está en la guerra ahorita. A ver, vayan a llamar. Y la manda a llamar, ¿no? ¿Cómo le habrá dicho? No lo sé. ¿Verdad? Pero dice que empezaron ellos a tener una relación amorosa. ¿No es cierto? La esposa salió embarazada, la mujer llamada Betsabé salió embarazada. Según la ley, si ella se le descubría que estaba embarazada y no era su marido, ¿qué tenía que pasar? Apedrearla. Y como David la amaba, dijo, no, te tengo que cuidar, ¿cómo te va? Ah, muy rápido, dijo. Hizo una carta al capitán del ejército. Pongan a Urías hasta enfrente de la guerra. Y cuando se suelte la guerra, déjenlo solo. Para que se muera, así ya queda viuda y ya me puedo casar con ella. Y así no la apedrean, porque... ¿Ya? ¿Quién se enteró? Nadie. Pero Dios sí se enteró. ¿Verdad que sí? Y Dios le dice a Natán, ve y díselo a David, que yo ya lo sé todo. Y es cuando David le dice, Natán no entra y le dice, dice, había un hombre rico, era David. Tenía todas las ovejas, dice, tú eres siendo el rey, podías tener todas las mujeres que querías. Fue lo que le daban a entender. Había un hombre pobre, Urías, que nada más tenía una corderita, era su única esposa. ¿No es cierto? Y le dijo, pero el rico, un día vinieron a visitar y mató la del pobre y no las de él. David, en cuanto lo escuchó, ¿qué dice? Que se encendió en ira, ¿no? No, 4 veces y a ese 4 tienen que matarlo. Y 4 veces que pague la cordera. Le contesta, ese eres tú. Tú tomaste a la esposa de Urías, la agarraste para ti, lo mandaste a matar y le cuenta todo. Y David dice, pues si supone que nadie lo sabía más que yo. Pero Dios sí lo sabe todo, ¿no es cierto? Dios lo sabe todo. Y es cuando yo le estaba diciendo, oiga lo que decir, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero se puede descubrir que aún siendo él perdió por un momento el temor de Dios. ¿Por qué lo perdió? Yo le decía hace un rato, tal vez porque estaba enamorado. ¿No es verdad? Cuando realmente yo le vuelvo a decir, por el amor, hay personas que pueden equivocarse muy fuerte. ¿No es cierto? Bueno, no entremos, ese creo que no es su caso de usted, ¿verdad?
¿No? Y le dice, ahora te voy a decir algo. Tú estás diciendo que merece morir. Es verdad. ¿Usted sabía que tiene que morir un inocente? ¿Quién es el inocente que murió por nosotros? Cristo. ¿Quién era el inocente que tenía que morir por David? Su hijo. Y le dijo, tu esposa, Betsabé, porque ya se había casado con ella, está embarazada. Y como tú dices el decreto, mejor no hubiera esperado. Pero dicho, no, pues téngale paciencia. Dicho, no, pues eso se va a hacer contigo. Pero como dijo él, el cuate se aceleró y dijo, mátenlo, merece muerte. Dijo, bueno, entonces tú quieres que uno muera, va a morir uno. Y esto va a ser un inocente. Y ese va a ser el hijo que está esperando ella. Ese niño que ni siquiera tenía culpa, él va a ser el inocente que va a morir por ti. 2, dijiste que tiene que pagarlo ¿cuánto? 4 veces. Pues en tu casa lo vas a pagar 4 veces con 4 muertos. Sí lo recuerda, ¿no? ¿Quién se murió? ¿El hijo mayor? ¿Amnón o Amnón? A-M-N-O-T, ¿no? Amnón, ¿no? Amnón dice. Ok. Se murió, ¿no? ¿Quién lo mató? Su otro hijo. ¿No es cierto? ¿Cómo se llamaba el otro hijo? ¿El que lo mató? Absalón. Su hija, hermana de ellos dos, violada por su propio hermano. ¿No es cierto? También. Y el cuarto, el hijo que iba a tener con Betsabé, también se murió. Todo lo pagó él. ¿No es cierto? Pero véalo. Vamos a brincarnos, ahí mismo, vamos a brincar nomás unos versículos. Vea, en el versículo... ¿Qué le parece en el versículo 13? ¿Ya lo tiene? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿No qué? No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente, ¿qué le dijo? ¡Wow! Morirá. Y ya viene porque le digo que hoy es día de ayuno, ¿va? Entonces vea lo que dice. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David, verso 16, rogó a Dios por el niño. ¿Y qué hizo? Y ayunó. David, vea, yo le quiero decir esto, porque usted va a decir, ¿y para qué sirve ayunar? Bueno, la Biblia dice, según el libro de Isaías, capítulo 56, dice que el ayuno sirve para romper ligaduras. ¿Cómo qué ligaduras? Dice Isaías, que el ayuno sirve. Dice, está el ayuno que escogí, romper las ligaduras de impiedad o de iniquidad y dejar libres a los cautivos. Si usted hoy, esta mañana, trae una ligadura, ¿de cuándo? De sus herencias familiares, de sus pecados, eso que lo ató, eso que usted un día dijo, hay un novio con el que ya no se casó, pero un día le prometió a usted, siempre te voy a amar, nunca te voy a olvidar. Y aunque después ya no se casó con él, pero usted quedó atado con esa persona. Hoy es día de romper con esas ligaduras, ¿o no? Porque dice que se van a romper. Usted va a recordar que un día dice que Jesús estaba liberando a un muchacho y cuando queda libre, Jesús se va y los discípulos lo siguen y dicen, oye Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos liberar? Dijo, porque no sale más que con ayuno y con oración. Digo, y ustedes ni siquiera ayunan. Digo, ¿verdad? Entonces hoy es día que podamos romper. Y vea, lo mejor, porque también el ayuno puede restaurar nuestras vidas con Dios. Que es lo más importante, que nosotros, si usted tiene que romper hoy una maldición, una herencia, rómpala. Pero lo más importante es que usted pueda también restaurar su vida con Dios. Vea lo que dice, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué hizo? Y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado. ¿Qué dijo? Eso habla de humillación. Mire lo que dice. Realmente, lo primero que él hizo, dice que pasó acostado. Eso es humillarse. Él era un rey, ¿no es cierto? Pero él estaba en la tierra. Ve lo que dice.
Y pasó la noche acostado en tierra. Verso 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos. ¿Qué? ¿En qué estaba? En ayuno, por eso no comió. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño, ¿qué dijo? Ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra. Vean lo que dice. ¿Después qué hizo? Vean, lo primero, se humilla. Luego, se levanta. Luego, no, se lava primero. ¿Sí, no? Se lava. Luego, se unge. Y luego, se ungió. Eso es lo más importante. Cambió sus ropas. Vea. Y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Con eso cerramos. Vea lo que dice. Entró a la casa de Dios y adoró. Dice, entró a la casa de Jehová, adoró, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan. ¿Y qué hizo? Y comió. Todos pensaron que cuando se murió, dijo, si estaba vivo y estaba no queriendo comer, ya que se murió, ahora menos va a querer. Dijo, no, al contrario, dijo, ya denme comer. Y ellos vienen y le preguntan, ¿por qué? O sea, antes estaba vivo y no querías comer. Y ahora se murió y parecía que te alegras, ya te cambiaste de ropa, te comiste. Y él dijo, no, esperen, les voy a explicar. Cuando él estaba vivo, Dios podía tener compasión de él. Pero ahora que está muerto, ya no hay nada que hacer. Voy a explicar esto porque lo que él lleva, él perdió, si ustedes le pusieron atención, él era un hombre temeroso de Dios y conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. ¿No es cierto? Pero por un momento él perdió ¿qué? El temor de Dios. Cuando él pecó contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver cómo se restaura. Porque dice que para todo esto, ¿qué hizo él? No, dice que ayunó. ¿No dice que ayunó? ¿Sí o no? Como le dije que hoy es día de ayuno, entonces tenemos que ver cómo realmente Dios restauró toda la vida y cómo Dios puede restaurar tu vida. ¿Por qué? Porque cada paso nos va a dar a nosotros. La primera, si realmente nosotros, hermano, mi amado hermano, queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios te levante, quieres que Dios te levante, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Humillarte. Pero no con el hombre, es humillarnos delante de Dios. Realmente, ¿qué es humillarnos? Realmente humillarnos es decirle, mira Señor, yo reconozco que me he equivocado muchas veces, que muchas veces no he hecho lo correcto delante de ti, pero te digo una cosa, necesito de tu ayuda y quiero que me ayudes, quiero que me bendigas. Y cuando tú lo haces y eres sincero, créemelo, Dios, mire lo que voy a decir, Dios no se fija en lo de afuera. ¿Se acuerda ayer? Ayer era una enseñanza también sobre David, cuando dice que lo mandaron a ungir. Y pasó el primer hermano, el segundo hermano, el tercer hermano, y Dios le dijo, no es ninguno de estos, porque el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Nosotros nos dejamos llevar por lo que miramos, porque es rico, porque es pobre, porque es alto, porque es güero, porque es blanco, porque es... ¿No es cierto? Porque tiene estudios, porque tiene preparación, pero eso a Dios no lo impacta. A Dios no lo sorprende eso. ¿Me explico lo que digo? Nosotros pensamos que una persona mientras más preparada o mientras más estudios pensamos que es más sorprendente. ¿Y a usted cree que a Dios eso le sorprende? O sea, esos conocimientos sí son buenos. Y qué bueno que usted se prepare. Pero eso le sirve aquí en la tierra. En el cielo no nos sirven los títulos. No, ¿qué va a decir el Señor? ¡Ay, abran paso a los ángeles! A ver, abran paso porque ya llegó mi hijo, el doctor. ¿Usted cree que va a decir así? Ya llegó mi hijo, el ingeniero en robótica y cibernética. Y quizás, no crea que a Dios lo sorprende eso. ¿O cree que le van a dar un lugar especial? Eso sí sirve, pero mientras estemos en la tierra.
Para el cielo, nada. Pero cuando tú te humillas con Dios, ahí sí te digo algo. Cuando tú te humillas, ahí sí te dice Dios, háganse a un lado, porque ha llegado el momento en que mi hijo se va a humillar. Porque eso sí lo sorprende a Dios. Cuando tú eres sincero y tú dices, ¿qué es humillar? Reconocer y entregarle a Dios, Señor, me he equivocado, lo reconozco, no soy inteligente, no soy mejor que nadie. No. Porque a veces nosotros pensamos que ya todos lo sabemos. ¿Quién me va a enseñar? Si yo ya lo sé. No, si tú reconoces con Dios y dices, Señor, perdóname, porque realmente reconozco que yo no lo sé. Y que si me he equivocado por eso. Porque te he desobedecido, porque no he sido temeroso. Cuando tú se lo dices al Señor y te humillas, Dios, y si tú eres sincero, es el primer paso, humillarse. ¿Qué es humillarse? Confesar nuestros pecados. Confiesa lo que hiciste mal, ¿sí? Vamos aquí, el negro. ¿Qué es humillarse? Es confesar. Confesar nuestras faltas delante de Dios. Si nosotros las confesamos, Dios te va a levantar. Vamos por el primer paso. ¿Después qué hizo? ¿Se quedó tirado? No, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de... Mira, lo pasado ya pasó. Y no puedes estar llorando, no puedes estar lamentando. Lo que pasó, ya pasó. Ahora levántate. Porque si tú no te levantas, vas a durar años ahí tirado. Y aunque Dios tenga poder, tú te vas a quedar ahí porque tú quieres estar allí. ¿Por qué? Porque no lo has confesado y no has querido entregárselo a Dios. Aún lo quieres seguir cargando. Entonces, ¿se levantó de qué? Del pasado. El pasado ya quedó y tú tienes que sanarlo. Y tienes que dejarlo y tienes que olvidar. ¿Te equivocaste? Sí te lo creo. Todos nos hemos equivocado. ¿O no nos hemos equivocado todos? Pero no puedes estar llorando toda la vida por lo que hiciste hace 10 años. Levántate, déjalo atrás. Es el segundo paso que tenemos que hacer. David tenía que levantarse. Sí, él dijo, mira Señor, en la primera, yo he pecado, yo pequé Señor. Mira, nadie se había dado cuenta, pero tú sí. Yo mandé una carta, literalmente lo mandé a matar. Y nadie lo sabía, pero le decía ahora, yo me humillo, yo te lo confieso y te digo que lo reconozco y te pido que me perdones. Pero ahora también tenía que, ¿qué? Olvidar el pasado. Señor, no volveré a hacerlo. O sea, lo que ya hice, no lo voy a volver a hacer. Lo que yo me equivoqué, no lo voy a volver a hacer. Por eso yo le decía, muchas veces nosotros quisiéramos, ¿sabes? Cuando nos hemos equivocado, yo le puedo avisar que si ahorita Dios le dijese un ejemplo. Dime, te voy a regresar el tiempo. ¿A qué año quisieras regresar? Cuando tuviera yo 20 años. ¿20 años? ¿Por qué? ¿Para pachanguearte más duro? ¿O para ya no equivocar? Para corregir. Ándele. Pero eso no existe, eso no se puede. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios? De tu pasado me encargo yo. Yo lo voy a borrar, pero yo quiero que tú también lo dejes atrás. Que ya no vivas con los recuerdos, porque si mientras vivas con los recuerdos del pasado, no voy a poder obrar en tu vida. ¿O no es verdad? Y entonces le dice, tienes que dejar ¿qué? El pasado. Vamos 2 pasos. ¿Luego qué hizo? ¿Qué significa se lavó? ¿Mande? No estar sucio. Pero ok, cuando nosotros nos damos, entonces quiere decir que él buscó la purificación. Acuérdense que la ley, todo se lavaba para purificarse. Entonces él empezó a buscar santidad, es lo que estamos diciendo. ¿Empezó a buscar qué? Él empezó a buscar la santidad. Y él dijo, ¿sabes qué? Sí, yo vuelvo a repetir, no es malo equivocarnos. No es malo reconocerlo. Al contrario, si no lo reconoces, es sí lo malo. No es malo reconocerlo. Lo más importante es que ya no lo vuelvas a hacer. Por eso dice que Jesús le dijo, ¿se acuerdan a varios? A la mujer cuando la iban a apedrear, dice que le vinieron y le dijeron, Señor, ¿qué dices? La ley dice que hay que apedrearla y esta fue sorprendida en adulterio. Jesús se quedó callado, nunca contestó. A ver, Señor, dinos, a ver, contéstanos. Yo lo único que les puedo decir, que el que usted esté libre, sea el primero. Dice que todos empezaron a ir, ¿verdad? En apedrearla. Jesús levantó la mirada, mujer, ¿dónde están los que te acusan, los que te condenan? Señor, se han ido. Pues ni yo te condeno. Fíjense cómo Dios dice, ni yo te condeno. O sea, Dios no nos condena. Le dice, pero Jesús le dice, ve. ¿Y qué le dice? Y no peques más. O sea, ya no lo hagas. Ya te arrepentiste. Señor, perdóname, fíjate que adulteré. O sea, yo no estoy diciendo ni estoy justificándolo. Si lo hiciste, solamente tú y Dios.
Pero no lo estoy justificando. Lo único que te estoy diciendo es que mejor tú te reconozcas delante y dices, Señor, adulteré. Ok, yo ya no te voy a condenar, pero no lo vuelvas a hacer. Es lo que dice el Señor. No, Señor, fíjate que yo hice esto. Pues está bien. Pero no lo vuelvas, ¿qué? Porque si lo haces, ¿qué significa? Que no hay arrepentimiento. Cuando lo vuelves a hacer, es porque no hay arrepentimiento. ¿No es cierto? ¿Y él hizo qué? Se lavó. Él empezó a buscar santidad. ¿No es cierto? Él empezó a buscar purificación. Luego dice, ¿qué hizo? ¿Con qué se unge? ¿Y el aceite símbolo? Entonces, ¿qué empezó a hacer? ¿Dónde está mí? Él se llenó. Ándele. Se llenó del Espíritu Santo. Realmente yo le voy a decir algo, hermano. Hoy la obra, vea lo que dice, quien nace en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Mire, vinieron a Jesús y una mujer en Juan capítulo 4 y le preguntó a Jesús, Señor, él estaba junto al pozo y le preguntaron, ¿dónde nosotros tenemos que adorar al Padre? Porque ustedes los israelitas dicen que allá que en Jerusalén. Y nosotros los samaritanos decimos que aquí. ¿No es cierto? Dice, ¿pero dónde? Y dijo Jesús, pues ni allá ni acá. Hoy yo les digo que ha llegado la hora en que el Padre, dice el Padre, Dios Padre, está buscando ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu. ¿Qué está buscando el Padre? Ok. Luego Jesús dijo, yo no he venido, Jesús dice que vino y dijo, que estaba comiendo ahí con los publicanos y la gente dijo, si realmente fuera el Hijo de Dios o fuera un profeta, sabría con qué gente está. Jesús, como lo sabía lo que ellos hablaban, dijo, miren, yo les vengo a decir una cosa. Yo, hablando del Hijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué buscaba el Hijo? Pecadores. El Padre busca adoradores. ¿El Hijo? Pecadores. Y ahí va. ¿Y el Espíritu Santo qué busca? No, eso lo busca el Hijo. El Espíritu Santo busca odres en donde posar. Por eso dijo en Hechos capítulo 2, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Pero en dónde lo va a derramar? Sobre los odres. Si nosotros nos llenamos, pero para podernos llenar, yo primero me tengo que vaciar. ¿De qué me tengo que vaciar? Haga de cuenta que usted tiene un vaso. A ver, préstame ese. Esta es tu agua. Sírvele aquí leche. ¿Por qué? Porque para servir primero tiene que estar ¿qué? Vacío y limpio. ¿No es cierto? Te puede servir agua pura, pero tu traste no está limpio. Tu botella, tu depósito, tu pepsilindro, dice. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Entonces nosotros somos ese vaso. La Biblia dice en el libro de Timoteo que nosotros somos vasos de honra, porque también hay vasos de deshonra. ¿No es cierto? Pero el Espíritu Santo está buscando en dónde posar. Ya, no sé si usted lo recuerda. A ver, vete rápido, nomás así de rápido. Génesis, capítulo 11, a ver. A ver, permítame, déjame ver. No, póngale atención incluso. Capítulo, ¿qué te dije? 8, verso 8 y 9. ¿Ya lo tiene? Mire, póngale mucha atención. Vea lo que dice. Envió también de sí una paloma. ¿La paloma es figura de quién? El Espíritu Santo. Cuando Noé, después del diluvio, ¿cuánto tardó el agua en descender? ¿Sí se acuerda? ¿Cuánto? 150 días tardó para descender el agua. ¿Sí? Ellos en total estuvieron dentro del arca 300 días. O sea, casi fue un año lo que estuvieron dentro del arca. Pero oiga lo que voy a contarle. Porque llovió 40 días y 40 noches. Pero en descender todo el agua tardó eso. Póngale mucha atención. Dice que Noé, para saber si ya era tiempo de salir del arca, la primera vez tomó una paloma. ¿Verdad que sí? Y la echó por la ventana. Vamos a decir la frase así. ¿Verdad que sí? Verso 8. Envió también de sí una paloma
para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Versículo 9. Y no halló la paloma dónde sentar, ¿qué? La planta de A ver, ¿las palomas tienen pies o patitas? ¿Y por qué dice que no encontró la paloma dónde posar su pie? ¿Por qué no dice patita o pata o como quieres decir? Porque dice, y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo, ¿dónde? Verso 10, dale a ver, vean lo que dice acá. Esperó a otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Verso 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas habían ¿qué? ¿Esa paloma es figura de quién? Espíritu Santo. Ya lo vio porque dice que no podía posar ¿qué? No dice patita, ¿verdad que no dice? ¿Por qué? Porque cuando la paloma salió la primera vez, tuvo que regresar porque ella no encontró lugar, porque todo lo que había en la tierra todavía era ¿qué? Carroña, no, era todos los animales muertos, ¿dónde quedaron? ¿Y las personas muertas? Era carroña. Por eso es que cuando él mandó al cuervo, el cuervo no regresó. Porque el cuervo se quedó a comer la carroña. ¿No es cierto? Pero cuando él manda a la paloma y dice que la paloma regresa, dice, pero literalmente dice, porque no encontró dónde poner su pie. Porque el Espíritu Santo, mi amado hermano, no va a posar. Óigalo decir, no va a posar donde haya carroña. El Espíritu Santo no va a posar si tú dices con tu boca, soy temeroso a Dios, pero con tus acciones dices lo contrario. Ahí el Espíritu Santo dice, nomás no voy a posar. Aunque tú cantes la de, ven, lléname, lléname. No, o sea, no va a posar. ¿Me expliqué lo que dije? Porque Él no posa donde está la carroña, donde está la maldad, donde está... Y ve lo que dice versículo 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo. ¿No es el olivo el aceite? Y no dice que se ungió con aceite. Él se llenó del Espíritu Santo. Realmente, vuelvo a repetir, para llenarte, primero tienes que vaciarte. ¿De qué te tendrías que vaciar? Te voy a decir ejemplos. Tenemos que vaciarnos del odio, del rencor, del resentimiento. Vacíate de los recuerdos del pasado. Vacíate, dijo Pablo en el libro de Efesios, que nos vaciáramos de la vieja manera de vivir de antigua o de las costumbres del hombre viejo. ¿No es cierto? Dice que aún está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Tenemos que vaciarnos de nuestra ira para que una vez que estemos vacíos el Espíritu Santo nos pueda llenar, porque Él no va a posar donde hay ¿qué? Carroña. ¿No es cierto? Él va a venir y decir, no puedo poner mi piecito porque no hallo lugar donde poner mi pie. Pero cuando Él te vea una tierra fértil, cuando Él vea que estás vacío y que estás siendo sincero, ¿qué va a hacer Él? Esta es buena tierra para posar. Y Él va a hacer de ti. Pues dije, el Padre busca adoradores, el Hijo, pecadores. ¿Y el Espíritu Santo qué está buscando? Odres, ¿dónde posar? ¿Dónde posar? Por eso decía en Hechos que en los postreros tiempos, el mismo Dios decía, en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿No es cierto? Él está buscando lugares donde derramarse. ¿Verdad que sí? Vamos a terminar. Vean lo que dice. Luego, ¿qué hizo? Después se ungió y después, ¿qué hizo? ¿Qué es? Cambió sus ropas, sus actitudes, cambió su vida. Acuérdense que la ropa son las actitudes, las obras. Por eso, a ver, vete a Efesios. Ve Efesios, dice, en el capítulo... A ver. Efesios. Capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Versículo, ¿ya dije? 23 y 24. Es más, es el 22. ¿Ya lo tienen? Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu vuestra mente. Dale. ¿Y qué dice? Vestíos. O sea, está hablando, mire.
En los sacerdotes del templo, en el libro del Éxodo, para que un sacerdote se pudiera poner la ropa sacerdotal, dice la Biblia, que primero se tenían que ¿qué? Desnudar. Eso habla de, yo le digo, el desnudarse está hablando de transparencia y de sinceridad. Por eso usted lo vuelvo a repetir, cuando dice que Adán y Eva estaban en el huerto, ellos estaban ¿cómo? Y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque eran sinceros con Dios, eran transparentes con Dios. Ellos no tenían, cuando ellos pecaron, hicieron hojas de higueras, ¿para qué? Para cubrir, porque muchas veces trataron de cubrir su falta, su pecado. Realmente si nosotros no estamos siendo sinceros con Dios, vamos a justificar. Es que lo hice por esto, lo hice, y no queremos arrepentimiento. Ahora, voy a terminar, verso 24. Y vestidos, pónganse vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea lo que le quiero decir entonces para encontrarle. Cuando vemos aquí que él cambió sus vestidos, ¿qué cambió? ¿Dónde está aquí? ¿Él cambió qué? Hizo cambio de actitud, de comportamiento. Ya nos equivocamos, está bien. Pídele perdón a Dios, pero cambia tus actitudes. Porque si no es como si estuvieras otra vez con las ropas viejas, sucias. Con las ropas viejas. ¿No es cierto? Esto es bien tremendo. ¿Sí? ¿Y al último qué hizo? Entró a la casa a adorar. Hoy estamos aquí en la casa para adorar. Realmente el secreto lo vemos. Todo comenzó con un ayuno y llegó hasta el final. Yo le pregunto, ¿Dios lo perdonó? Al grado que cuando él muere, David murió, dice que Dios mismo dijo que él era un hombre conforme a su corazón. ¿Quiénes son los hombres que son conforme al corazón de Dios? Todos aquellos, oiga decir, todos aquellos que de alguna manera han buscado humillarse con Dios y han buscado ser temerosos. Yo te digo una cosa, hay beneficios. Siempre Dios te hará el bien. Siempre Dios. Pero vamos a orar esta mañana para que Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es cierto? Y bueno, ve el proceso de David. Yo le podría hacer así. Realmente la restauración de un rey, porque ustedes son reyes. La Biblia dice, Apocalipsis 1:6, que todos nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Oremos así, con los ojos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta mañana. Porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos muestras, tú nos manifiestas, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia. Padre, en el nombre de Cristo, yo bendigo esta mañana a cada uno de mis hermanos. Pido, Señor, que sea tu gracia, tu misericordia, tu poder y tu bondad el que los levante. Que esta mañana, a través de tu palabra, ellos hayan entendido y comprendido, Padre, que solamente el único que restaura las vidas eres tú. Señor, restaura la vida de cada uno de ellos en esta mañana. Rompe todas las ligaduras, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Espíritu Santo, sea la que descienda en este lugar. Y por favor, Espíritu Santo, como decía tu palabra, ven y derrama de tu presencia sobre cada uno de ellos. Que tu gracia, Señor, descienda. Ahí está, papi. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, te pedimos, empieza a llenar con tu favor, empieza a llenar con tu misericordia, empieza a llenar, Señor, de tu paz a cada uno de ellos. Yo los bendigo en esta tarde, bendigo sus vidas, los cubro con la sangre de Cristo, los pongo en tus manos y, Señor, te pido que sea